Bueno, como lo decía Ignacia, se viene una semana importante para la Convención Constitucional con votaciones en el Pleno. Normas de sistema político y de formas de Estado son algunas de las deliberaciones que se realizarán durante los próximos días. Queremos conversar sobre el proceso constituyente con la vicepresidenta adjunta del órgano, Amaya Álvarez. Amaya, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Amaya. Muy interesados también en hacer una evaluación de lo que ha sido la semana, proyectar lo que viene. Y me gustaría partir hablando de sistema político y de esta posibilidad de que efectivamente el Senado deje de existir, llegue a esta Cámara de las Regiones. Y hay muchas voces que ya han sostenido de que esto se trataría de un bicameralismo trucho por las facultades de esta Cámara de las Regiones o de un unicameralismo, evidentemente. ¿Cómo responde a eso y cómo proyecta esa discusión para los días que vienen? Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, esta semana la Convención Constitucional va a tener una semana en que todos los días vamos a aprobar nuevas normas constitucionales y vamos justamente a conocer la propuesta que viene desde el sistema político. Quizás es importante para quienes nos escuchan explicar que cada propuesta puede ser examinada hasta 4 veces por el Pleno. Y es importante esto porque la voz institucional es la del Pleno. Y entonces subió ya una vez este informe número 1, fue una buena parte del rechazado en general, y eso significa que ahora va a subir un informe denominado de reemplazo, y ese informe denominado de reemplazo se le llamó Gran Acuerdo. Y el nombre técnico es bicameralismo asimétrico. ¿Qué significa eso? Que una Cámara tiene el peso de la función política de la creación de la ley y la otra Cámara cumple una función de representación territorial. Y lo que ocurre es que no podemos hablar de sistema político sin, en el fondo, hacer que la Constitución en su conjunto sea coherente. Y existe ya una propuesta aprobada con una cantidad importante de artículos en materia de Estado regional, como forma jurídica de Estado, un Estado regional autonómico, y por tanto parece muy importante que exista una Cámara territorial, una Cámara que represente a nivel nacional materias que son las denominadas leyes de acuerdo regional, que son materias muy relevantes para efectos territoriales. Claro, pero cuando se sostiene, Amaya, que he leído algunas columnas de opinión durante los últimos días de que este bicameralismo podría ser trucho, que tal vez no hay tantas facultades para esta Cámara de las Regiones, ¿cómo responde usted a esas críticas? Y si me pudiese explicar, porque siento que estamos en un periodo y en un momento de la Convención tan relevante que es sumamente trascendental que las personas estén informadas e informados sobre todos los procesos y entiendan cómo se llevarían a la práctica ciertas cosas. Por ejemplo, cómo serían las facultades de esta Cámara de las Regiones y cómo le responde a las críticas de quienes sostienen que efectivamente no es un bicameralismo asimétrico. Me cuesta esa palabra. Lo que ocurre, José Miguel, que yo estoy parcialmente en desacuerdo con su punto de partida, porque en realidad que lo denomine o que hagamos alusión a que alguien lo denominaría trucho, partiría del supuesto que el bicameralismo es obligatorio y que tiene que ser un bicameralismo simétrico, o sea, tienen que ser cámaras en el fondo iguales ambas. Y me parece que ese punto de partida es debatible, porque aquí hay un proceso legítimo y democrático en que una comisión completa de numerosos miembros ha estado justamente conversando para hacer una propuesta que tiene que ser validada por el Pleno por un quórum altísimo. Por tanto, si ese organismo, esa comisión, luego envía un informe al Pleno y en el Pleno tiene el apoyo de los 2/3, esa es la propuesta de la Convención Constitucional. Y dicho lo anterior, se denomina bicameralismo asimétrico porque va en coherencia con el Estado regional y tiene justamente las denominadas leyes de acuerdo regional. O sea, son leyes en que es importante escuchar a esa Cámara Territorial porque su impacto se da de manera relevante en las regiones. La de presupuesto, la que apruebe el estatuto regional, recordemos que cada región va a tener su propio estatuto, la que regule la elección de las autoridades, de los órganos y autoridades de las entidades territoriales, la que establezca, por ejemplo, una división política distinta del país, la que señale mecanismos de distribución fiscal o presupuestaria, la que autorice la celebración de operaciones que comprometan la responsabilidad patrimonial de las entidades territoriales, la que autorice, por ejemplo, a nivel de las regiones a crear empresas públicas, la que transfieran competencias. ¿Y por qué usted cree que hay tantas críticas en torno a esta Cámara de las Regiones? ¿En qué cree usted radican esas críticas que han surgido de la clase política y sobre todo de un sector en particular?
José Miguel, parece que hablamos con grupos, con audiencias parcialmente distintas, porque yo he escuchado muchas cosas muy buenas de la propuesta. Es un acuerdo transversal que representa una coherencia entre el sistema político nacional y el sistema político regional. Lo que pasa es que quizás hacen mucho ruido personas que denominaríamos incumbentes, porque quien fuera hoy día parte del Senado podría ver con temor que el lugar en que se desempeña va a dejar de cumplir un rol institucional. Pero yo pienso que tenemos que trabajar en dejar de hablar solamente de aquello que nos afecta directamente. A mí me parece que este proceso de construcción de la Constitución exige una mirada mucho más amplia, exige hacernos cargo de algo que decimos siempre, del bien común. Sí, claro. Estamos hablando del pacto político. Es que esto es real. Tenemos que dejar de solo hablar de aquello que nos afecta a nosotros a título individual, porque la Constitución per se es la constitución de un marco de convivencia. Así que tenemos que dejar el individualismo. Lo que pasa es que a lo mejor este régimen en el que vivimos nos hace siempre pensar en términos individuales, pero somos parte de una sociedad y de un colectivo. Y por tanto el trabajo que está haciendo la Convención mira al colectivo. Y se ha pensado, y yo además concuerdo con esa propuesta, que es necesario que una de ambas cámaras tenga un vínculo territorial relevante y tenga competencias acotadas que siga siendo relevante a nivel territorial Amaya, a las regiones autónomas. y en ese análisis, ¿en qué argumento o en qué aspecto usted radica estos resultados que hemos conocido en las últimas encuestas, que hablan de que la opción rechazo está creciendo considerablemente? ¿A dónde cree usted radica esas cifras que se han conocido en los últimos días entonces? Primero, yo creo que toda encuesta debe ser observada en su mérito, ¿no es cierto? Hay encuestas más y menos, porque metodológicamente, ¿no es cierto?, las encuestas obedecen a distintos objetivos. Yo sé que efectivamente 3 encuestas, no sé si considerablemente, pero 3 encuestas hablaron, ¿no es cierto?, que había una cantidad importante de personas que estaba indecisa, seguramente por falta de información, y había otra que con la información que tienen hoy, eso también es importante, las encuestas son una radiografía. Y entonces, la verdad es que es una radiografía desde mi perspectiva un poquito prematura. La Constitución tiene ya 161 artículos aprobados, pero hay materias muy importantes que todavía no han sido resueltas por el Pleno. Por ejemplo, sistema político. Por ejemplo, la votación en materia de derechos sociales. Yo diría que en el corazón de las demandas ciudadanas están los derechos sociales. Y esos derechos sociales solo van a ser votados en el Pleno del 19 de abril. Amaya, sí. Entonces me parece... Sí, y por lo mismo el llamado que usted hace es a informarse. Lo hemos dicho reiteradamente en CNN Chile, que en medio de este proceso, en medio de un plebiscito de salida con voto obligatorio, qué importante es que las ciudadanas y ciudadanos se informen sobre este proceso tan importante para nuestra República. Te quiero agradecer tu tiempo con CNN Chile, Amaya Alves, vicepresidenta adjunta de la Convención Constituyente.